Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Les saludo. Bueno, primero, la hermana del grupo Loida andan en un retiro. Así que no sé si van a alcanzar a llegar. ¿Ya? Pero por la foto había como 30 hermanas. Lugar aquí en Ramón Ángel Jara, bien cerca. Y el hermano Hernán es el que le está haciendo el comestible. ¿Sí? Así que están re bien. Le tocó un buen día, parece. Amén. Vamos a continuar con la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso respecto al cambio de vida. ¿Ya? Esta parte en realidad en la iglesia a veces no se habla mucho, ¿ya?, de lo que debe pasar en nosotros del momento en que Cristo entra en nuestro corazón. Para esto vamos a leer el capítulo 4 del verso 22 al 28. Ahí, ya. Donde dice así la palabra del Señor. Amén. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Hasta ahí es. Hasta el 27. Oh, puse hasta el 27 y puse ahí hasta el 8. Bueno, es hasta el 27, ya me equivoqué yo ahí, pero vamos a cambiar rápidamente para que no se note. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a orar. Amén. Padre, gracias le damos por la bendición de su palabra y yo ruego que usted sea el que haga la obra en cada uno de nosotros. Señor, glorifíquese usted en cada hermano que está representado en este lugar, la familia, Señor, que representan, y haga usted su obra, Señor, sobre cada vida. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno y en gran manera, Señor, ha guardado nuestras vidas para la gloria de su nombre. A usted, Señor, toda honra, gloria y alabanza por siempre y siempre. Amén y amén. Amén. El verso 22, ya de aquí iniciamos, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ya? Dios habla hoy, lo dice así: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. ¿Ya? Primero, si uno mira el verso 21, decía, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad en Jesucristo, ¿ya? Le está diciendo, ustedes no han aprendido así de Cristo. Y les dice, si en verdad, ustedes han sido enseñados, ¿ya? Si en verdad. Entonces, habla, este pasaje, el 21, habla de haber sido enseñados, ¿a qué? A dejar el viejo hombre, a dejarlo, a dejar el viejo hombre. Y esto del viejo hombre se refiere a nuestra antigua naturaleza, ¿ya? La naturaleza que teníamos antes de convertirnos, ¿ya? Teníamos una forma de vida, era nuestra costumbre, ¿ya? Era como la ley natural que estaba en nosotros. La forma de vivir era para nosotros lo más natural que había, hasta el momento que llega Cristo a nuestra vida y ahí se produce un cambio en nuestro corazón, ¿ya? Y ahí lo que era natural pasa a ser antinatural para nosotros. Todo lo que antes era natural, y por eso que debemos conocer en realidad lo que la palabra del Señor nos manda, ¿ya? Fíjese que Pablo a los romanos le dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si algo quedó en la cruz, es ese deseo natural de nosotros a pecar, a mentir, a hacer lo contrario. Eso quedó crucificado, pero usted dirá, pero es que de repente igual, de repente me pasa, pero ya no es natural para nosotros. Porque cuando hacemos algo que antes hacíamos y lo hacemos ahora en Cristo, ¿qué pasa? Sentimos amonestación. Y uno dice, oye, pero si antes yo lo hacía, ¿y por qué ahora como que ahora no me cuadra con mi vida? Entonces, es como lo que a uno le pasa, que estaba en una forma de vida y de repente llegan las mismas personas y ya uno no encaja ahí, no encaja en el grupo. Entonces, hace muy poco me encontré con un contingente ahí en el Servipack, que estaba sentado y nos quedamos los dos mirando, aunque yo estuve 5 años nomás en la Armada, pero él se acordaba. Y él me dice, Carlito,
Y yo, Córdoba, ¿cómo está? Y me dijo, oye, no está ahí en el grupo, nosotros tenemos un grupo ahí. Está. No, le dije yo, mira, me metí una vez, le dije yo, pero ya no cuadro con esas conversaciones. Me dijo, no, me dijo, pero ahora estamos más suaves. Yo le dije, no, le dije yo, pero mira, sí, me alegro de verte. Y me dijo, no, pero cuando hagamos una reunión yo te voy a invitar, porque tú también tienes un pensamiento ahora distinto a lo mejor, me dijo, que nosotros, pero ¿sabes quién me hablaba? Y yo me daba cuenta que no encajábamos, aunque después tratamos de hablar cosas, de recordar, y él tenía otra visión de las cosas que yo recordaba, entonces es difícil en realidad. Y cuando hay un cambio de vida, en realidad uno se da cuenta que las mismas cosas que antes a lo mejor nos daba risa, ahora nos da vergüenza. Lo que antes uno decía, y ahora uno dice, ¿y por qué yo era así? Entonces él me recordaba cosas y yo le dije, sí, yo ahí encuentro que me equivoqué. Me quedo mirando y dijo, pero si todos lo hacemos. No, pero es que en ese tiempo dije yo, mi vida era distinta. Entonces ahí él como que también surgió de saber que yo le estaba cuestionando hasta los recuerdos que teníamos de cómo nos reíamos de algunas cosas, que ahora digo yo, ¿cómo era? Entonces, la nueva vida, ¿ya? Este viejo hombre, dice, está corrompido, va a la destrucción, ¿ya? Los viejos deseos, en realidad, ¿sabe? Hay un escritor, yo estoy leyendo un libro que voy más o menos sacando algunos apuntes, son como los verdugos de la vida antigua, dice, los apetitos engañosos, las concupiscencias, ¿ya? Dice, son los verdugos de nuestra vida porque dice, ellos nos llevan a la muerte. Y decía, oiga, no tenía idea, pero decía ahí que la muerte bajo la guillotina es la muerte, dice, menos dolorosa. Yo no tenía idea. Y dice, porque, dijo, el corte es tan rápido, preciso, que el cerebro no alcanza a reaccionar que está separado del cuerpo. O sea, dice que una fracción de segundo, que el cuerpo, incluso a veces algunos dicen que trataban de hablar, pero ya no estaba la cabeza con el cuerpo. Es raro eso, pero bueno, eso lo aprendí buscando ahí esta frase que decía que la vieja naturaleza viene a ser como el verdugo que nos va a llevar a la muerte espiritual. Entonces, el viejo hombre en realidad está corrompido, ¿ya? Es como querer comerse un yogur vencido, ¿ya? Uno sabe que ya no tiene el mismo sabor que el que estaba bueno, ¿ya? Alguna vez, no sé si usted había abierto algún paquete de alguna comida que estaba vencida, y yo recuerdo siendo joven, adolescente, mi mamá compró unas margarinas en el regulador, así se llamaba y venía una margarina que estaba vencida, y yo la abrí, me acuerdo, le saco la tapa y saco la cosita y sale el olor, pero parecía acetona. Después, cuando sentía el olor a la acetona, cuando mi hermana ya empezó a pitarse la uña y sentía el olor a acetona, y yo decía, ese era el olor que sentí cuando abrí la mano. Y a mí me dijo, no, esta cuestión está vencida, y tenía como 1 año de vencimiento, ¿ya? Y era el olor a la acetona que se saca en el esmalte. Oiga, de lo que echa la margarina. Y ahí pensé, ahora digo yo, oye, lo que le echábamos al pan, ¿ya? Pero vencido era el mismo olor de la acetona, ¿ya? Para que lo considere. La vieja naturaleza ya está corrompida. Y no se puede vivir la nueva vida en Cristo arrastrando la vieja costumbre que teníamos antes de conocer al Señor. Nos llevan a la muerte, recuerde, la vieja naturaleza. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oiga, puede haber cristianos en la iglesia que estén sembrando para su carne. Pueden haber. Hermanos de la iglesia. Pueden ser. Que pueden estar en la iglesia, pero tienen una mente carnal. Y dice, el que está ahí sembrando para su carne, segará corrupción, ¿ya?
algo corrupto. Entonces, para que usted vea en realidad que se puede engañar a los demás, pero al Señor no. Por eso ese pasaje de Mateo, cuando el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque aunque en la iglesia podían verse bien, pero su corazón estaba lejos de Dios, no había comunión, ya no había unidad ahí en el proceder de esto. El que siembra para la carne es muerte, el que siembra para el espíritu es vida eterna. Entonces, la exhortación es a vivir el cambio de vida, a vivirlo cada día. Entonces, después viene una lista de cosas que deben pasar en nuestras vidas, ¿ya? Pero recuerde, la vieja naturaleza está corrompida. Cristo cambió, nos sacó esa inclinación a pecar automáticamente para poner en nosotros esta vida nueva que nos amonesta cuando pecamos. Más allá de la conciencia del Pepe Grillo que dice que tenemos ahí en el oído, más allá de eso está el Espíritu Santo, ¿ya? Y el Espíritu es más, ¿ya?, que la voz de la conciencia, es más que la voz de la conciencia. Amén. Tenía una frase que se me fue, ya, pero en algún momento me acordaré, cuando resucite esa neurona que se murió recién. Y dice, Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oiga, la mente, oiga, el campo de batalla de todos los días. La mente está allí, siempre. Y uno no se da ni cuenta en realidad de lo que pasa en realidad, y la mente está siempre. Ahora, el problema de la mente es que se alimenta sola. Y cualquier cosa, de inmediato lo toma y puede hacer hasta una película, una teleserie, porque la mente está activa. Y la mente no envejece. Eso es lo terrible, hermano. No envejece. Sigue pensando como si tuviera 18 años. Y cree que puede hacer las mismas cosas que hacía cuando tenía 15. La mente no envejece porque, no sé, usted ve ahí 3 peldaños y usted dice, voy a... Y se da cuenta que la mente le dice, da 3 pasos y estáis listo, pero las piernas dan 1,5 y se cansan. Pero la mente dice, no, si puedes. La mente sigue igual como si fuera de antes. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la NTV, dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Oiga, esta palabra renovaos, a mí no me gusta meterme mucho en el tema del griego y el hebreo, ya se lo he dicho muchas veces porque siempre me equivoco en la pronunciación, pero renovaos en el griego, la palabra que usa Pablo es ananeustai. ¿Está bien? Parecido. Bueno, ananeustai, que da a entender la continua renovación de la juventud de un hombre, ¿ya? En el hombre nuevo, en realidad. La continua renovación. La otra palabra que también se usa, que es anakainoaustai. Lo dije así como, ¿ya? Pero es la renovación desde el estado viejo, ¿ya? Algo viejo que se renueva. Pero esta renovación que hace el Señor es una renovación nueva. No es que pesca el velador antiguo, lo lija, ¿ya? Y dice, ya, no, hace un cambio. O sea, bota el velador y pone uno nuevo al tiro, una cosa así, ¿ya? Es una renovación nueva. No, ¿cómo se llaman los que hacen restaurador? La restauración, claro. Que hace la restauración de los muebles, ¿ya? Y los dejan igual como eran viejitos, pero con un aspecto moderno, un aspecto nuevo. El Señor hace una renovación nueva, ¿ya? Entonces, eso es lo grandioso de renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero ¿qué pasa? Que la mente quiere seguir en su estado y forma de pensar, y ahí es donde caemos. ¿Por qué?
porque la mente nos hace actuar. Entonces, por eso que en la NTV me gustó, porque decía, en cambio, deje que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. No solamente los pensamientos. Y los pensamientos nos deben llevar a actuar diferente, actuando diferente. Y ahí cambian las cosas. Y ahí van cambiando las cosas. Yo debo decirle que cada vez que yo he ido a Playa Ancha, que es donde yo nací, me crié, mi juventud, mi adolescencia, pero yo siempre fui de bajo perfil. Nada extraordinario. De hecho, cuando estaba en el kiosco, que fue cuando más me hice conocido, porque mi papá tenía un kiosco y yo le ayudé cuando no tenía trabajo. Y hoy día yo fui en la mañana porque llegaban mis familiares de Canadá. Llegaron 9 personas ya. Mi hermana, mis sobrinos y los bisnietos de mi mamá. Llegaron todos temprano, a las 9, yo llegué como a las 10 allá arriba porque tenía que hacer algunas cosas acá. Y cuando estaban todos ahí me dice, mi hermana me dice, oye, los niños que entienden el español, pero les cuesta hablar el español, ¿ya? Entonces ellos entienden cuando uno les habla, pero responden en inglés, así que es medio complicado, pero usan palabras. Nos daba mucha risa porque mi mamá no solo pensaban que no hablaban, pensaban que eran sordos, entonces mi mamá le hablaba fuerte y le hablaba como Tarzán, ¿ya? Yo le decía, yo, abuelita, yo, abuelita. Hoy que nos reíamos con la cuestión, decía, mamá, si no son sordos. Y le gritaba, yo, abuelita. Y cuando yo llegué, él, mi bebé, decía. Bueno, aparte, salimos a recorrer, querían conocer la feria de los Copihue, querían ver la panadería, querían ver donde alguna vez vivieron en un departamento. Entonces salimos a caminar. Y pasa justo, oiga, vamos cruzando la calle y de repente un colectivo para, toca la bocina y yo pensé, dije, oye, cruzaron todos. Y el chofer dice, pastor. Y yo voy y no lo conocíamos. Me dice, Pastor Carlos. Yo le digo, sí. Le digo yo, perdón, pero no. Me dijo, no, si usted no me conoce porque yo lo veo solamente por el canal. Oiga, yo le digo, ¿verdad? Sí, me dijo, el domingo lo voy a ver de nuevo. Yo trabajo acá, me dijo, pero oiga, gracias, Dios lo bendiga. Después ya vamos a los blogs, me voy devolviendo y una señora sale, que estaba ahí entre medio, Pastor Carlos, qué bueno verlo por acá. Y yo la quedo mirando, me dice, yo soy la mamá de una hermana que va en su iglesia, pero yo lo veo por la tele a usted. Y mi hermana de Canadá me queda mirando, me dice, oye, ¿tú soy famoso? Yo le digo, no, si yo no soy famoso. No, le dije yo, coincidió nomás, le decía yo, si no, no es así. Yo las otras veces vengo, nadie me saluda, le dije yo. Un autógrafo, ya, hermano Gino después. Y pasó eso. Y yo trataba de decirle, no, le dije, si ahora pasó, pero es casualidad nomás, le dije yo, no, vamos a salir contigo de nuevo, me decían así. Y ¿sabe? Me dio vergüenza. Después traté de irme por una parte que hubiera menos gente, ¿no? Oiga, pero es raro eso. Entonces, y yo pensé, y como tenía esta preparación, decía yo, en mi vieja naturaleza, me hubiese gustado eso. De hecho, a veces buscaba que me conocieran. Uno de mis sueños en el colegio, cuando estaba en sexto básico, el profesor Flores, siempre cuando alguien decía algo, por ejemplo, Diego da una opinión y terminaba Diego de hablar y decía, como lo acaba de decir Diego Poblete, nunca se les olvide. ¡Wow! Y uno quedaba. Después otro daba una opinión, Bastián, como lo dice Bastián Tirado, así deben hacerlo ustedes. Y yo era primera vez que estaba en ese curso del profesor Flores. Ellos venían de primero a sexto. Yo, el profesor que teníamos, disolvieron el curso y yo quedé ahí, sexto básico.
Y yo quería que el profesor dijera eso, como dijo Carlos Ortega, háganlo ustedes. Entonces cuando hacía una pregunta yo levantaba la mano y ¿qué pasó? Y yo le decía la respuesta, muy bien, decía, y seguía. Y claro, después supe que yo era primer año que estaba con él y yo saqué el primer lugar, le gané a los que venían. Y yo no fui a recibir el premio. De hecho, no lo fui a recibir porque después cuando fue la reunión de curso, mi mamá llega de la reunión y me dice, oye, Carlos, y yo, ¿qué pasó? Porque el profesor siempre me encontraba algo malo a mí, el profesor Flores. No, está mal, escribió mal eso. ¿Qué pasó? Y mi mamá me dice, ¿sacaste el primer lugar? ¿En serio? Sí, me dijo. Sacaste la misma nota que el Mendoza, que era el que venía con él de primero, y era un 6.87. Tenía un 6.87 igual que en Mendoza, que es el que siempre se saca el primer lugar. Y por asistencia tú le ganás. Porque mi mamá me mandaba apenas me levantaba, ya, a la escuela al tiro, ¿no? Éramos 6, así que nos mandaba a la escuela aunque estuviera lloviendo. Entonces, por asistencia me dijo, el profesor tiene que darte a ti el primer lugar. Oh, y yo siempre dije, este me tiene mala, nunca me dice como lo dice Carlos Ortega, nunca, y nunca lo dijo. Y después de la reunión, quedaba como una semana de clase, y él siempre me separaba al lado mío y me decía, oye, tenés muy rayado el cuaderno, yo no te voy a dar el primer lugar. Así, siempre. Después, oye, esto está mal escrito, no te voy a dar el primer lugar. Entonces cuando fue la premiación, mi mamá me dijo, oye, ahora es No, digo, yo no voy a ir si el profesor ya dijo que no me lo va a dar. Y cuando llamaron al primer lugar, llamó a Mendoza y no me llamó a mí. Y yo no fui, mi mamá fue porque pensando que tenía que ir, creo que era algo de la directiva, no me acuerdo, pero yo quería que me nombraran y nunca me nombró. Y yo decía, después cuando venía de vuelta y pensaba en eso, en el tiempo antiguo me habría alegrado, pero ahora como que me dio vergüenza que me conocieran personas. Después un cabro también me salió a saludar, Carlito, estoy por aquí, me llamó para su casa, pero no era, ¿me entiendes? Entonces es como que el Señor cambia la mente y la actitud, y ahí es donde uno debe estar. Por eso que renovado en el espíritu de vuestra mente, ¿ya? Esta renovación continua de algo nuevo, real, ¿ya? No de algo viejo, sino que es algo nuevo que empieza a nacer en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y por eso Pablo a los romanos le hace esta exhortación: no os conforméis a este siglo. Primero, no se adapten a la vida de ahora, no se adapten, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta renovación de nuestro entendimiento, y cuando uno conoce al Señor, como que todo cambia. Uno empieza a disfrutar el cielo, el mar, las flores, los pájaros, lo que antes uno a veces no le tomaba importancia, y de repente uno empieza a ver que la vida es bonita, es agradable, lo que el Señor hizo está bien hecho, porque el Señor empieza a transformarnos interiormente, ¿ya? Todo de nuevo, actitudes nuevas, mente nueva. La transformación se ha de reflejar primero interiormente. Primero pasa algo en el corazón, ¿ya? En la nueva mentalidad. Y esto que pasa por dentro luego empieza a manifestarse para afuera, externamente. Y esta es la obra que hace Dios, ¿ya? Porque Dios me cambia el corazón y después comienza a cambiar mis actitudes y empiezo a dar testimonio de Cristo. Entonces, no sé, y por eso Pablo después va a estar diciendo algunas cosas. Mire, a los corintios le dice, pero el hombre natural, el que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿sabe? Una persona que no tiene a Cristo no entiende nada. Entonces yo aproveché de ir a ver ahí a un familiar, a un cuñado que no
No, nada, él, nada, ni católico, nada, nada de nada. Entonces mi hermana le dice, o sea, estábamos hablando porque él, hubo un atropello en Playa Ancha donde una niña murió. Y fue justo en la esquina donde a mí me pasaron el parte porque el carabinero dijo que yo no había respetado el signo pare, que lo había respetado. Entonces, cuando me dice, mira, aquí fue, le dije, ahí me pasaron el parte. Y me dijo, oye, a mí también. Me dijo, ¿y cómo te fue? ¿Tuviste que pagar? Y yo le traté de contar, como lo conté en la iglesia. No, bueno, el Señor me dijo que Él me iba a defender y Él me dijo, no, pero lo pagaste. Entonces, yo tratando de explicarle que el Señor estuvo y me dijo, porque a mí me pasó, me dijo, y yo tuve que pagar 50 lucas, creo que tuvo que pagar, porque también ahí el juez dijo, no, ahí no se puede, porque él hizo lo mismo, sacó la foto, claro, hizo lo mismo, pero el juez le dijo, ya está bien, no te voy a, dijo, pero igual vaya a tener que pagar, le dijo, porque si el carabinero lo dijo, así que 50, una cosa así, y valía 100, así que pagó la mitad igual, y le devolvieron los documentos. Me dijo, ¿y tú cuánto pagaste? No, pues te estoy diciendo que el Señor me... No, me dijo, ¿pero cómo le dijiste? Y le expliqué. Le dije yo, mira, aquí está la foto, me subí arriba, igual conmigo. Y le mostré ¿pero qué te dijo? Me dijo, le creo, me dijo. Y claro, y me dice, él me dijo, le creo y lo absuelvo. Me dijo. Sí, le dije. Pero él no entendía. Después con mi hermana nos fuimos caminando, me dijo, ¿pero cómo te habló el Señor? Y ahí le dije, no, pues ahí en Job 31, 35, 35, 31, no me acuerdo bien ahora, pero dice, Él te defenderá. Eso dice. Me dijo, wow. Pero él no, y él es natural. ¿Se fija? No le entraba eso, no, es como la pieza del rompecabezas que no encaja, aunque uno trate de meterla, ¿sí? Pero cuando está el Espíritu de Dios, le da entendimiento porque cambia la mente y usted puede entender las cosas espirituales. Entonces ahí uno dice, no, el Señor sabe lo que está haciendo, no, el Señor tiene el control. Y no son palabras por decirlo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locuras. Y a veces nosotros tratamos que los que son naturales entiendan las cosas espirituales y no pueden, hasta se enojan. Hermana. Espere, que ahí va el hermano John. Renovado. Bueno, conocí a una señora en el micro que empezamos a conversar las cosas del Señor y dice, yo le dije que yo era cristiana. Entonces ella me dijo, sabe que yo no entiendo la palabra de la Biblia. Entonces me gustaría estudiarla. Le dije, no se trata de estudiarla. Claro. Cuando usted recibe a Cristo, Dios le quita las vendas de los ojos y ahí puede entender la palabra de Dios. Me dijo. Así que le dije, si quiere, yo a toda la gente le pido el Facebook. Le dije, le voy a mandar palabra de Dios y cuando tenga algún deseo de conversar, usted me habla por el mensaje. Pero ella le quedó claro eso de que ella no podía entenderlo naturalmente. Sí. No se puede. Con la mente, no se puede. Entonces, yo doy gracias a Dios por las oportunidades que nos da, aunque sea pequeño, de hablar las cosas de Dios. Amén. Y esto lo hace solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no estuviera el Espíritu Santo, aunque tratáramos de entenderlo, no podríamos entenderlo. Y por eso ahí uno dice, ¿cómo irá a ser después esto? Cuando la iglesia no esté. ¿Qué función el Espíritu Santo va a cumplir aquí con los que no se hayan ido? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Una vez un pastor decía, va a ser como leer la historia de Chile, pero sin convicción, ¿ya?, de lo que se está leyendo. Porque nosotros podemos leer la historia de Cristo y eso nos conmueve. Uno lee Isaías donde dice, Él cargó nuestro pecado y qué sé yo, desechado, y todo eso. Y uno dice, oye, eso lo hizo por mí. Pero si uno lee la historia de, no sé, por Arturo Prat saltando al abordaje, aunque es un hecho que impacta, pero no me conmueve el corazón. Aunque dice que lo hizo por la patria, ¿ya?, como sea, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en nosotros está el autor, el que vivió esa secuencia por medio del Espíritu Santo,
nos hace que nuestra mente entienda lo que antes no entendíamos. Y uno dice, hoy tanto tiempo escuchando eso y no lo entendía. Y ahora uno entiende porque ya ahora está el Espíritu Santo viviendo con nosotros. Amén. Amén. Seguimos. 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora es vestirse de una nueva naturaleza totalmente diferente a la antigua porque está cambiada como nueva, ¿ya? Como nueva. La nueva Biblia Viva dice, sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justo e íntegro. Oiga, sí, dice Pablo, revístanse, vístanse de nuevo con esa nueva ropa. Y uno muestra la diferencia de saber que yo estoy en Cristo y que trato de ser como Él, tratar de ser como Él. Oiga, y aunque es difícil, no es imposible. No es imposible, porque Él nos capacita para ser como Él. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión, porque está la vieja naturaleza queriendo actuar como siempre y está la nueva naturaleza renovada que quiere actuar diferente. Y ahí está el conflicto nuestro. ¿Qué hago? A veces espontáneamente, cuando estamos en conexión con el Señor, actuamos rápidamente. Pero cuando estamos medio desconectados nos cuesta darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Y a veces nos equivocamos y a veces a mitad de camino, no debería haberlo hecho así, y tratar de arreglarlo de nuevo. Entonces, cuidado en esto, cuidado. En Colosenses dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este discernir es diferenciar, ¿ya? Entonces yo voy a diferenciar las cosas, pero ahora espiritualmente estoy viendo las cosas que está haciendo Dios. Y a veces Dios lo puede llevar a un lugar para hablar un tema específico que a lo mejor usted decía, yo no tenía ni siquiera pensado hablar esto. Y de repente el Señor pone un tema y usted se pone a hablar y a conversar y parece un especialista y después usted dice, oye, pero ¿por qué yo dije esto? Oye, Señor, y el Señor es el que tiene el control hasta de las cosas que tenemos que hablar. Si estamos sujetos a Él, Él nos usa como el micrófono ¿ya? Porque en realidad el micrófono solamente está expandiendo lo que está saliendo de acá, pero nosotros somos como el micrófono en realidad. Solamente tenemos que transmitir lo que Él quiere decir. Y se imagina que este micrófono de repente empezara a decir tonteras. Cuando sale tonteras las dije yo de todas maneras, no es culpa del micrófono ya, pero nosotros tenemos que estar conectados con el que está hablando, que es el Señor, a través de nosotros, ¿ya? A través de nosotros. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, ¿ya? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Este es el nuevo hombre que es Cristo. Él es la imagen y nosotros debemos ser portadores de esa imagen, o sea, de Cristo. Y la gente debe ver a Cristo en nuestra forma de actuar, de proceder, de responder, de reírnos. Y hoy día, estando ahí en una reunión con tantas personas, muchos de ellos van a la iglesia, otros no, pero nos reíamos. Y de repente uno de ellos dijo, ¿puedo preguntarle algo? Porque aunque yo soy tío de ellos, primera vez que nos juntamos, me dice, le hago una pregunta, ¿usted cree que Jesús se reía? Yo le dije todo el rato. Yo le dije, sí, yo me imagino que el Señor tenía buen sentido del humor. Le decía yo, me decía, pero hay alguna parte, me decía, porque como no leen la Biblia. No, bueno, le dije yo, mira, una vez iban todos caminando y Jesús iba Pedro por un lado y iba Judas por otro lado y de repente el Señor le pegó en el hombro a Pedro y miró para otro lado. Le decía yo, y me decía, ¿en serio? Sí, y todos se rieron y Pedro no sabía. No, le dije, estoy tonteando, le dije yo, pero él era así, él era una persona que tenía un buen sentido del humor. ¿Sí? ¿Usted sabe algo?
Sí, el Señor me lo reveló. Ah, ya. No, bueno, entender que Jesús era humano y hacía todas las cosas que nosotros hacemos. Lloraba, reía, Sí. qué sé yo, cantaba, iba al baño, por supuesto. Claro. Y no solo eso, sino que en el aspecto este de la risa, de ser una persona con un buen sentido del humor, yo creo que se ve muy reflejado, aunque no lo diga la Biblia con esas palabras, en el hecho de que los niños se acercaran a él. Sí. Los niños no se acercan a una persona que ande amargada, Claro. que sea demasiado seria, Sí. sino una persona con la que ven que pueden jugar, porque de repente ven en los adultos un niño grande. Claro. Porque es una persona que se ríe, que juega, que es simpática. Yo creo que Jesús totalmente era de esa forma y por eso los niños se acercaban a él. Sí, sí. Yo creo que tenía un buen sentido del humor. Sí. Cada vez que me miro al espejo digo yo, qué buen sentido del humor tiene el Señor, ¿eh? Me echa así. Como debe reírse cada día. Bueno, pero sí, él tiene que haber sido así, de esa manera. Seguimos al 25, dice, por lo cual desechando, mire, y aquí empieza a decir las cosas que ya no deberían estar en nosotros, ¿ah? Así suavemente nomás. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga, y parte con esto, ¿ah? Está hablando de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, de los nuevos pensamientos, está hablando de revestirse de Cristo, y lo primero que dice, por todo lo que les estoy diciendo, déjense de ser mentiras, vos, dice. ¿Ah? Una cosa así, en buen chileno. En la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad. Hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿ya? Ahora por lo cual, de acuerdo a lo que estamos hablando, o de acuerdo al nuevo carácter, ¿ya? El carácter del nuevo hombre, tendrán nuevos rasgos particulares. O sea, dice, si ahora está viviendo el Espíritu Santo con ustedes ya, ahora van a empezar a tener otras actitudes. Entonces ya no le va a dar risa cuando se ríen de alguien que tiene algún defecto, por ejemplo. Porque si antes se reía, dice, y ahora ya no, entonces uno dice, oh, no, voy a tener misericordia. Entonces la gente dice, oye, pero si no, si todos nos reímos de él. Y no es así. ¿Se fija? Entonces, una de las cosas, quiero decirles, hermanos, como iglesia, que hizo que Abel no se apartara más de la iglesia, es que nosotros no nos reíamos de él. Nos reíamos con él, que es diferente, ¿ya? Y la mamá dice que él a veces se levanta y quiere venir a la iglesia. Y le dice, no, pues hoy día no hay nadie. Y a veces él viene a mirar que no hay nadie, ni se devuelve y le dice, no, hoy día no. Y mañana sí, mañana sí. Pero hay algo que él encontró en la iglesia, ¿ya? Y eso es en todos nosotros, que lo hemos aceptado a pesar de cómo él es. Porque de repente él a veces habla de más, él a veces cree que está solo acá y me responde cuando estoy predicando, o se ríe, pero lo hace en todo lugar. Entonces, en más de algún lugar lo echaron. Sí, en más de algún lugar lo echaron. Entonces, acá el haber sido recibido, entonces, es que en nosotros hay un cambio, hay rasgos distintos, dejar la mentira, la falsedad. Oiga, y esto no es del Nuevo Testamento, le digo al tiro, no es de ahora, es del Antiguo Testamento. Mire, Zacarías 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, lo primero, dice, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. O sea, le está diciendo, sean buenas personas, no sean peleadores, no sean cagüineros, no, dice, hablen la verdad. Oiga, y es tan fácil mentir, es fácil mentir. Había ese chiste que decía cuando iban a buscar al papá y está tu papá, y el niño decía, dijo mi papá que no estaba, porque así era. Y nadie nos enseña a mentir. Entonces yo el otro día ahí la Mical, el Caleb, hizo algo malo, la Mical. ¿Quién hizo eso? ¿Y la Mical? El Caleb. Y yo le digo estaba la Daniela y el Pablo, le digo yo, oye, ¿quién de ustedes le enseñó a mentir a ella? Nosotros no, porque sale de adentro.
Imagínense, tiene 4 años, ayer cumplió 4 años, pero ella ya sabe tirarle la culpa a otro. Lo mismo que hizo Adán, que nadie, porque oiga, Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién? Y él le echó la culpa a la mujer. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente no había nada. Pero está dentro de la naturaleza. Dentro de la naturaleza. Entonces, y ahí viene del Antiguo Testamento, Zacarías, hablen verdad, ¿ya? Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Los vecinos, los de al lado, tratar de que haya armonía, tratar de que haya tranquilidad, paz. Entonces, eso es importante porque da testimonio, ¿eh? Y que somos, oiga, mire, no solo somos un cuerpo, sino estamos unidos como cuerpo, ¿ya? Estamos unidos como cuerpo. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿ya? No con la idea nomás, sino con sus hechos. Y yo le decía adelante, es tan fácil mentir. Es facilísimo. Cualquiera le puede a usted decir, oye, ¿por qué llegaste tan tarde? Y la persona, para no decir, no sé, me quedé viendo un video en el celular, dice, no, es que había un problema en la pasada. Mentira. No, es que había un perro ladrando y no me atreví a pasar, me di la vuelta mal. Y no, y la verdad es otra. Pero fácil la mente crea cualquier cosa fantasiosa para evitarse la responsabilidad de reconocer la verdad. Entonces, esta es una decisión. Y yo digo, oiga, la dice así, cae palo al tiro a la primera, porque es la lucha que tenemos constantemente. Siempre está eso ahí. Y a veces uno, y de verdad lo digo, a veces incluso en la iglesia, a veces uno tiene que decir, no, si es broma. Porque uno sabe que está diciendo algo que no es verdad, pero para no seguir mintiendo dice, no, si es broma, no, si estoy bromeando. Entonces una vez me acuerdo que en Los Varones prediqué algo así de la mentira y después terminábamos y estábamos conversando y de repente alguien echó una talla y digo, mire, recién estábamos hablando de la mentira y ya está. No, si es broma. Pero cuidado, porque a veces no se alcanza a decir, no, si es broma. Y queda una mentira como si fuera verdad. Porque después alguien dirá, no, pero es que el pastor lo dijo. Y no alcanzó a escuchar cuando yo dije, no, si era broma. ¿Me entiende? Entonces tengamos cuidado que nuestras palabras siempre estén en la verdad. Siempre la verdad. Y a veces, ¿sabe? Es mejor callar que decir algo que no sea cierto. Es mejor callar. Y evitarse ahí Bueno, Santiago recomienda que nuestras palabras sean pocas. Seamos más tardos para hablar, prontos para oír. Prontos para oír y tardos para hablar. Entonces es mejor escuchar y pensar bien lo que se va a decir. Si no es verdad, mejor no decirlo nomás. ¿Para qué? Amén. El 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, ¿ya? La idea aquí es que la ira, oiga, puedo airarme, pero que la ira no me lleve a pecar, ¿ya? La PDT, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojado. Oiga, que la ira no me haga pecar. ¿Por qué? Porque puedo tener una muy buena razón para enojarme, hasta airarme, pero que eso no me haga pecar. Porque, por ejemplo, voy a haber estado todo el día sin almorzar, sin comer, y llego a la casa y quiero comer algo, y justo la señora no hizo almuerzo porque pensó que yo iba a comer. Y yo digo, no hay comida. Y me enojo y pesco, no sé, las tazas y las tiro al suelo. Quebro toda la loza. Y empujo a mi señora, floja, y la tiro por allá. ¿Me entiende? O sea, puedo enojarme y decir, oye, no, pero si yo tenía hambre y necesito. Y la señora dice, ya voy a hacerlo. Entonces,
que nuestra molestia no nos haga pecar. El Señor se enojó en una ocasión, pero no pecó. ¿Ya? Entonces, sepamos que no permitan que la ira lo haga cometer pecados. Esta expresión, airaos pero no pequéis, al parecer Pablo, recuerden que Pablo sabía de memoria casi el Antiguo Testamento, por sus estudios, ¿ya? Entonces, muchas expresiones que usa en las cartas que escribe a la iglesia, las saca de expresiones que sabía. Y en el Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Mire, temblad y no pequéis, airaos pero no pequéis. Entonces, el Espíritu Santo a Pablo le dice, ay, que no pequen por la ira. Y Pablo, recuérdale bien a la mente, ¿no le ha pasado eso que de repente a usted le viene un texto bíblico que no sabía que se lo sabía? Y Pablo escribe, airaos pero no pequéis. ¡Ay, qué buena frase! Pero es del Salmo 4. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo se lo recuerda allí. Por eso es tan importante que leamos la palabra del Señor. Porque el Señor dice que el Espíritu Santo nos recordará. ¿Pero qué nos va a recordar? Tenemos que saber lo que hemos leído en algún momento. Y a veces puede haber sido que una maestra de la clase de las ovejitas de Jesús, a los niños que están ahí, que tienen 4, 5, 6 años, en algún momento se van a acordar. Se van a acordar de la frase que salió porque es palabra viva. Entonces, algunos consideran que Pablo tiene que haber sacado de su mente esta expresión que pasa allí, que el Señor habla. Y la recomendación es que nunca deje pasar el día sin tener las cuentas claras, ¿ya? Con alguien de la convivencia de su casa, o sea, de trabajo, de donde sea, pero trate siempre de aclarar las cosas. O sea, la idea es que no se vaya a acostar enojado. Y no es solamente con la señora, porque diga, es que con la señora. No, con cualquier persona. Con cualquier persona. No, trate de no llegar, porque ¿sabe qué pasa? Que en la noche va a despertar y va a pensar de nuevo. Y la mente carnal le va a hacer llevarlo a una especie de venganza. No, mañana le voy a decir esto. No, a mí se me olvidó sacarle esto. Esto me faltaba, mañana se lo voy a decir. Fíjate, acostarse enojado le hace en la noche incubar pensamientos de venganza, de tratar de ganar la discusión, porque se quedaron los dos enojados, sea del trabajo, y al otro día llegan los dos enojados y dicen, oye, ¿sabes que se me olvidó decirte una cosita? Y seguimos con el tema, y seguimos en la misma. Entonces, este es un cambio, ¿ya? No dejar pasar. Deuteronomio 24:15, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Aquí parece que está hablando del sueldo, en realidad de pagar, se pagaba al día. Entonces, lo que está haciendo en realidad Pablo al tomar esto es como yo me quedo con una deuda cuando me quedo con alguien enojado. ¿Y cuál es la deuda? Pedir perdón. Pedir perdón. Entonces, cuando está hablando del jornal, trabajó todo el día, dice, y tienes que pagarle. Porque si se va sin que tú le hayas pagado, capaz que llegue a su casa y ore al Señor y le diga, mira, me debe, Señor, trátalo. Y al otro día quiebra la empresa. ¿Ya? Entonces, por eso uno debe tomar la convivencia que tengo con cualquier persona, sea en el trabajo, en el vecindario, en la casa, como una deuda de paz. Una deuda de paz. Que nada entorpezca mi relación que tengo, mi comunión que tengo con otro. Y si llega a pasar eso, saber decir, oye, momentito, ¿sabes qué? Perdóname, a lo mejor te respondí mal. A lo mejor la otra persona sigue todavía encabrado y ahí con la pluma parada y dice, sí, porque tú siempre me respondí mal. Sí, pero no sigamos discutiendo, mejor, mira, te pido perdón y, oiga, va a descolocar a aquel que lo odia. Lo va a descolocar, no va a saber qué más hacer. Mira, no sigamos, la vida es corta. Oiga, y en verdad la vida es muy corta.
es muy corta como para guardar rencor en el corazón. Es muy corta como para guardar resentimientos, hermano, que al final no llevan a nada. No llevan a nada. Y en cualquier momento la persona puede partir. Y es súper triste, en realidad, ver, hace muy poquito, tenemos un vecino que el hijo por circunstancias ha llegado a la iglesia. Es vecino, no teníamos idea. Venía a la iglesia y un día el vecino me dice, oiga, mi hijo va a una iglesia y usted es pastor, me dijo. Sí, le dije yo. Y tuve que preguntarle a ellos, oye, ¿cómo se llama? Y ahí supe quién era. Pero, ¿sabes? La semana pasó algo tan extraño que ellos me estaban arreglando el patio, cambiando la cerámica, así que tenía que dejar el auto afuera. Y cuando él supo que yo iba a dejar el auto afuera, y él se iba por viernes, sábado, domingo, habían arrendado una parcela, toda la familia se iba. Y me dice, oiga, vecino, ¿y usted va a dejar el auto afuera? Sí, lo voy a dejar afuera, no lo voy a guardar. Total, hay varios que lo dejan en el pasaje así. Me dijo, yo le dejo mi estacionamiento. Yo me voy hoy día y no vuelvo hasta el domingo en la noche. Así que guárdelo ahí nomás. A mí me conviene que usted lo deje, me dijo, porque así van a ver un auto, y aunque la reja de él era un poquito más angosta, entonces yo traté de hacerlo y me di cuenta que no, lo dejé afuera igual. Le dije yo, apenas llegue el vecino el domingo le voy a decir que no pude hacerlo porque el auto mío es un poco más largo que el de él. Pero, ¿sabe? Llegó el sábado, llegó el sábado y yo le dije, oye, mira, llegó el vecino. Me dijo, sí, llegaron antes. Y era porque en el paseo se murió el hermano de la vecina. En el paseo le dio un infarto. En la noche, llegaron el viernes a las 8, dice que vieron un poco de la Teletón, a la 1 se fueron a acostar y a las 3 de la mañana despertaron con los gritos de la cuñada porque el marido había muerto ahí. Se acabó el paseo. Así que el sábado a Olmué a hacer los trámites, el domingo fue el funeral. Y yo le digo, vecino, pucha. Me dijo, así fue nomás. Y increíble. Entonces, la vida es más corta de lo que nosotros pensamos, porque no sabemos en qué momento vamos a partir. Y sabe, él tenía coágulos. Y en el día le estuvo doliendo el pie porque tenía algo raro. Y las familiares de él, todos son propensos a los coágulos. 2 o 3 personas ya habían fallecido de lo mismo. Entonces, ¿qué pensaba? Que seguramente el coágulo subió y le llegó al pulmón y le dio no me acuerdo cómo se llama, pulmonar. Así murió. Y se acabó. La vida. Entonces, no guarde cosas. Sea minimalista en lo emocional. No guarde rencores, no guarde rabias, ni venganza. Entréguele al Señor, Señor, te lo entrego ya. Yo no quiero guardar más rencor en mi corazón. Tú trata, nada más. Pero hazlo con misericordia. Nada más. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Pastor, en ese sentido hay varias cosas. Pablo le dice a los romanos, no le daban nada a nadie, excepto el deber de amarse lo uno a lo otro. Claro. También hay un proverbio que habla de cuando alguien te hace mal, trátalo bien, y es como amontonar carbón encendido sobre su cabeza. Esa es la mejor venganza que uno puede hacer, tratar bien a las personas. Claro. Y no me hace daño a mí, le hace bien a la persona y capaz que le haga cambiar su actitud. Y respecto de la instrucción de Pablo aquí en el versículo 26, uno es que, claro, el enojo en sí no es pecado, sino que me puede llevar a pecar o a tomar malas decisiones. Por eso yo creo también que el salmista, conociendo el corazón del Señor, le pide, no me castigues en tu ira ni me reprendas en tu furor, porque sabe que si el Señor lo hiciera de esa forma, seríamos destruidos de manera inmediata. Y nosotros con nuestra humanidad somos peores. O sea, nos enojamos, intentamos resolver al tiro porque queremos sacar al tiro el tema, pero en realidad armamos una discusión que lo echa todo a perder. Y cuando Caín peca, cuando mata a Abel, el Señor le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor. Claro, antes. Dice, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Y no dice que el enojo sea pecado, le pregunta por qué estás enojado. ¿Por qué? Claro. Pero ese enojo es como una puerta que si tú la abres, si tú la pones Claro. en un lugar determinado y tú la abres, puedes llegar a pecar. Claro. Entonces hay que tener cuidado con qué hacemos con nuestras emociones, no solo con el enojo, sino cualquier emoción que la llevemos de una manera desmedida, según nuestros deseos carnales, como decían los versículos Claro, anteriores, anterior. nos lleva a cosas malas. Pero cuando el enojo, cuando la tristeza, cuando la alegría, etcétera, las emociones que el Señor nos dio, las ponemos delante de Él, tomamos decisiones correctas. Amén. La tristeza que nos lleva al arrepentimiento, el enojo que nos lleva a la justicia y la alegría que nos lleva obviamente al gozo del Sí, Señor. amén. Había en la casa, cuando estábamos de hogar de acogida, teníamos al Ángelo y al Yerko, y el Yerko cuando se enojaba empezaba a bufar, empezaba a respirar, y respirar por la nariz fuerte, y ya sabíamos que estábamos enojados. Yerko, cálmate, piensa lo que estás pensando, le decíamos, porque empezaba. Y él le estábamos hablando cosas que, oye, tienes que hacer esto, oye, tienes que hacer la tarea, porque mañana va a estar a última hora, ¿no? Y cuando le empezamos a hablar, toma el cuaderno, empieza a hacer la tarea. Y él, Yerko, cálmate, mira, si haces la tarea, tú vas a hacer la tarea, se te va a pasar el tiempo y vas a poder jugar, pero... Y él, de repente empezaba... airados, pero no pequéis, eso nos faltó haberle dicho, ¿eh? Pero se le notaba cuando se empezaba a enojar. Yo creo que cuando uno ya empieza a vivir con las personas se da cuenta cuando ya se están enojando, ¿cierto? ¿Amén? Sí. La esposa dice sí. El esposo también. Ya, el 27 con este terminamos. Dice, ni deis lugar, mire, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis. Oiga, es la tercera pata de esta cancioncita, la PDT dice, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Con este tema de enojarse y guardar rencor, le abrimos una puerta, como decía el hermano Daniel, le abrimos una puerta al enemigo para que haga ahí un caldillo ahí con nuestros pensamientos y saquemos una idea que puede ser deplorable delante del Señor. ¿Sabe? Al dejar pasar ya esta oscuridad, dejar que el enojo llegara a la noche, decía poéticamente un autor, decía, dejar que la oscuridad haga que el enemigo ponga pensamientos perversos contra nuestro prójimo. Porque me enojé a las 12 del día y son las 11 de la noche y empiezo a pensar, mira, este otro me la hizo, voy a ver mañana, no, apenas lo vea. Y ahí empieza caldo de cultivo, y empieza a generar nuevos pensamientos, y así le damos espacio, le damos ocasión al enemigo para que genere otro pecado, otro y otro. Porque, ¿sabe? Lo único que nos queda a nosotros respecto al enemigo es resistirle. Nada más. No tenemos que pelear con él. No, si el Señor ya lo venció. Así que, ¿qué más? Él está derrotado. Y nosotros, como dice Santiago, debemos someternos a Dios, debemos resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Así de simple. ¿Pero qué es lo primero? Someterse. ¿A quién? A Dios, por medio de su palabra. Y esta es la obediencia, hermano, nada más. Y además, Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, fíjese, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, ustedes manténganse firmes, todos y cada uno de nosotros, aunque en todas partes está pasando exactamente lo mismo, pero debemos ser sobrios, estar atento de lo que está pasando. Hay hermanos que son conserjes, tienen que estar mirando lo que está pasando alrededor de lo que les toca cuidar y tienen que estar atentos. Porque si de repente, no sé, se metió una camioneta, un camión, sacó los muebles de 4 departamentos y el conserje no estaba velando, no estaba atento, no estaba siendo sobrio. Y esas son tareas, pero espiritualmente para nosotros, el enemigo siempre va a estar buscando cómo meterse, dónde abrir una brecha.
en una discusión, en un pensamiento, en una acción, en una mirada, en una frase. Va a buscar la manera, pero nosotros debemos someternos a Dios, resistirlo. Debemos ser sobrios, debemos velar, estar atentos, porque el adversario busca la manera. ¿Sabe? Está derrotado, pero no quiere perder solo. Quiere llevarse alguno. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias. El próximo jueves continuamos con algunas de las cosillas insignificantes que nos pide que hagamos. ¿Se puede poner de pie, hermano? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos por su palabra. Gracias por la bendición, Señor, de poder estar, Señor, escudriñando su palabra. Y Señor, enséñenos a tomar las decisiones correctas, a hacer su voluntad, a someternos, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que usted ha determinado. Le doy gracias, Señor. Bendiga a las familias que están representadas en este lugar. Y ayúdenos cada día, a los que verán posteriormente esta grabación, de la misma forma, bendígale, Señor. Y haga usted su obra y derrame de su gracia. Acompáñenos en el retorno. Y como decía el texto, que seamos portadores de la paz en nuestras puertas, en nuestras casas, que haya un lugar de paz, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Bendiciones.